Bueno, vamos a grabar la clase porque veo que no todos pudieron estar. Y es que esta semana va a ser llena de actividades, entonces no se sabe si va a haber clases presenciales o va a haber clases virtuales o no va a haber clases. Por lo menos mañana, según las actividades, son normales por la tarde, pero me dijeron que como están participando en las ferias, algunos de ustedes están en eso, entonces eh, vamos a ver. Vamos a ver los ejercicios hoy día que van a realizar y veremos si mañana los resolvemos virtuales o luego me preguntan para la clase del jueves, que todavía igual no se sabe si van a ser clases normales o se van a suspender por las actividades que van a haber por la feria. ¿Ustedes están participando en esas actividades o no? ¿O solo irían, digamos, no sé, de vedores? En mi caso, yo estoy participando en la feria. Ya. ¿Los demás? Porque por la tarde, por lo que he visto, creo que solo son la mayoría partidos, mm, tanto el jueves como el viernes. Pero no sé si va a haber permiso o no. Y como nuestro horario es de 4 a 5 dijimos, si tienen clases con la Lisen Bowles, los que tienen text con ella, no vamos a poder pasar. Y esas son las últimas dos clases antes de su examen del día lunes, que en caso, aunque no creo, la licenciada Pía me dijo que ella quiere tomar sí o sí el examen el día lunes siguiente. Entonces, hoy día vamos a ver un poco otra vez el repaso de morfología muy general y de sintaxis, que ya lo vimos básicamente todo. Sharide me dijo que ya eh, dieron lo último en la anterior clase, entonces eso sería todo, digamos. Sí, ahorita le iba a grabar como dije, antes de empezar. Recording in progress. Ya. Entonces, eh, quisiera que levanten la mano los de aquí, digamos, aquí en el chat, quienes mañana tendrían, digamos, clases con la Lisen Bowle, quienes tienen text. Ya, por el momento son 5 más Clarita. Eh, ya. Como ya les pregunté antes, igual no tendrían, digamos, un problema en pasar en ese horario, digamos. Empezar en su horario de más temprano, porque alguien me dijo que no podíamos empezar más temprano porque tenía otra clase de tercero, sé que algunos tienen materias más avanzadas, entonces les interrumpe igual el horario, no pueden empezar antes. Pero lo que yo sugería era, si no tenemos clase mañana, se los voy a grabar porque lo que quiero es la resolución de estos ejercicios. Ahorita les voy a mostrar y vamos a analizar los que podamos aquí y los que no, mañana se los voy a pasar en una clase grabada si no podemos tener ni presencial ni virtual, porque si quisiera pasar virtual, yo pasaría, digamos, de, de 3 hasta las 4 digamos, o sea, ese horario antes para que no cheque con el después, porque Sharide, creo que Sharide no va a poder igual mañana ir a a la universidad porque igual tiene clases virtuales. Entonces, si tuvieran text, pasarían text normal. Así que ahí está el problema de la clase de mañana. Así que vamos a ver cómo les está yendo en sintaxis. Ahorita quiero ver para ver si pueden hacer solos este práctico, porque es un práctico, el práctico que le pedí a la licenciada es de morfología y de sintaxis. Y ese es lo que tienen que hacer para que lo resolvamos. Ya con eso estaría todo.
Hoy día vamos a analizar otra vez un repaso de todo de nuevo y de ahí me preguntan si tienen dudas de algo y para antes que realicen ese práctico, porque lo único que nos faltaría es hacer ese práctico y yo se los reviso, digamos, de manera general, resolvemos dudas y se acabó. El lunes darían su examen. Ya, vamos a empezar entonces. Les voy a compartir primero de morfología, aunque creo que se va a poder ver todo, vamos a ir uno por uno. Ya. No sé si han visto lo que le ha mandado la licenciada a ustedes, digamos, pero yo les voy a pasar ahorita todas estas páginas donde pueden ver la flexión, digamos, en este caso la flexión verbal. Y aquí están, digamos, cómo se segmenta los verbos en este caso. Y aquí está la raíz y las desinencias, o sea, cómo se separan la vocal temática, va, que es morfema uno de tiempo, modo de aspecto, y mos, que es el de persona y número. Y ahí están las desinencias y digamos morfo cero para presente, otra vez morfo cero. Y ahí analiza cada una de estas palabras. Hasta las vocales temáticas igual. Cuando quedan y cuando no. O sea, de planchar se pasa a planchemos. Entonces no hay la A como vocal temática aquí en en esta raíz o lexema. No tiene. Salir tiene la vocal temática ahí. Recordar, recordar, va. Y aquí está la de persona y número, es la S. Entonces la va sigue siendo la de tiempo, modo y aspecto. Y ahí, digamos, está dividido en cada uno. O sea, morfema uno, morfema 2. Morfema uno de tiempo, modo y aspecto y morfema 2 de persona y número. Y aquí va la vocal temática y aquí va la raíz. Entonces, esa es una de las páginas que les voy a pasar en el tema de cómo segmentar en el caso de los verbos. Ahora pasemos a, digamos, a las otras clases de palabras, sufijos, prefijos, que están generalmente, digamos, en los sustantivos, adjetivos, bueno, en todas las clases de palabras, porque igual vimos que está igual en los verbos, leer, releer, un prefijo. Y bueno, igual vamos a analizar ahorita los sintagmas, pero primero veremos los prefijos y sus significados, porque decimos que los prefijos y sufijos, como son derivativos, son morfemas derivativos, me dan un significado. ¿Y cuál es ese significado? Aquí está su significado. A o an, en negación o privación de algo. Y ahí están los ejemplos. Anti, oposición o sentido contrario. Audio, audio, así vemos dos alomorfos, a veces audi, a veces audio. Audiovisual, auditivo, audífono, auditorio, audiometría. Vi dos veces, y bueno, esos son los ejemplos. Y están, digamos, una lista larga de sufijos y prefijos. ¿Ven? A veces Dora, a veces Dora. Aquí en el caso de los sustantivos, cuando tienen el masculino y el femenino. En este caso, claro, el or a veces se marca para masculino en algunos nombres. Pero claro, el morfema de masculino es generalmente la O y el de femenino es la A. Entonces, aterrador, forma ordor, entrenador, entrenadora. Entonces se agrega a adjetivo y a verbos e indica agente, atributo, oficio, instrumento o lugar. Entonces en todas estas clases de palabra, clasificaciones,
van a ir con esas palabras, entonces ya saben lo que es un atributo, ¿no? Ya lo hemos visto en sintaxis, entonces debe ser más fácil de identificar los atributos, que son generalmente adjetivos. Y bueno, aquí vemos otra vez para los gentilicios, por ejemplo, de los países o no, los gentilicios, ¿no? De las personas que viven en determinado país, irlandés, mexicano, canadiense, brasileño, africano, romano. Y en estos casos, obviamente, hay el femenino y el masculino. Y bueno, hay algunos ejemplos de algunas oraciones para que las puedan practicar y pueden practicar obviamente los dos niveles, ya tanto la morfología como la sintaxis. Y ahora pasaremos a los sintagmas. Y el sintagma nominal puede estar compuesto, ya hemos dicho, por el sujeto de la oración. Entonces puede ser un sustantivo o nombre, por ejemplo, un sustantivo común, como casa, o un nombre propio, como María, Juan, o un pronombre personal, ella, bueno, cualquier tipo, casi cualquier tipo de pronombre, pero un pronombre personal generalmente ella, él, yo, tú, etcétera, etcétera. O una palabra sustantivada. ¿Qué quiere decir que es una palabra sustantivada? Que necesita el uso de un artículo para que cualquier otra clase de palabras, generalmente son los adjetivos o verbos, que se vuelven sustantivos, o sea, que se vuelven sintagma nominal, el sujeto de la oración. Si yo digo el cantar de los pájaros, cantar ya sabemos que es un verbo, cantar, pero el cantar se vuelve una palabra sustantivada, entonces está con la función de sujeto en la oración. El cantar de los pájaros suena muy alegre, entonces el cantar es el sujeto de la oración y suenan es el verbo, entonces está concordando la tercera singular. Entonces, lo bueno, un adjetivo, bueno, lo bueno. Ya, así que vamos a ver los sintagmas nominales. El típico, como decimos, es un sustantivo, la madre, madre de mi amigo, ha hecho una tarta como felicitación de cumpleaños. Entonces, sustantivo, madre, es la parte más importante de este núcleo nominal. O sea, esto es todo el sujeto, la madre de mi amigo, es todo mi sujeto. Pero el núcleo es la madre, madre. Ese es el núcleo del sintagma nominal, de quién se está hablando. Pero el sujeto sería la madre de mi amigo y el núcleo sería madre. Otro, digamos, es un pronombre, ya me he dicho, ella cree que tiene la razón por mucho que la contradigan. Pronombre, ella es la única palabra del sintagma nominal, es la única, y entonces es un núcleo también. Y claro, uno que se nos está tomando en cuenta es cuando no está el sujeto, o sea, está omitido o implícito, que eso igual es algo que vamos a ver, creo. Ahorita lo abrí o no lo abrí, no me acuerdo. Lo voy a mandar o lo voy a poner a la lista. Pero es el sujeto omitido o implícito, o si no, cuando no se sabe el sujeto, cuando hay un caso de ambigüedad. Y creo que sí, se lo vamos a ver ahorita. Y ya lo hemos visto en morfología. Si yo digo, digamos, por ejemplo, robaron el auto de mi amigo, o sea, robaron. ¿Quiénes? ¿Robaron qué persona es? ¿Qué número? Tercera persona de plural. Sí, pero no puede ser igual ustedes robaron el auto de mi amigo. O sea, puede ser la segunda del plural también. La segunda y la tercera del plural.
ellos o ellas, cualquiera. Entonces ahí hay un caso de ambigüedad igual en sintaxis cuando no tenemos el sujeto, cuando el sujeto está omitido o implícito y no se sabe de quién se habla otra vez. Entonces puede ser cualquiera, pueden poner segunda o tercera persona plural, cualquiera está bien. Y aquí sería lo mismo, si está omitido, si no tenemos algo que nos diga femenino, o sea, aquí sí tenemos. Cree que tiene la razón por mucho que la contradigan. Entonces, ¿qué la contradigan? ¿A quién contradicen? A ella. Entonces, si tuviéramos el sujeto omitido, lo único que me dice este la es que el sujeto de quien se habla es femenino. Entonces, ahí me dice ese la. Y si dijera lo contradigan, el único sujeto podría ser él. Entonces ahí es donde tienen que darse cuenta de esta concordancia que existen en las oraciones. A menos que también otro caso de ambigüedad, que ella esté hablando de una tercera persona, o sea, que hable de alguien más y también puede suceder. Entonces es otro caso de ambigüedad que existe en las oraciones. Ella cree, digamos, que tiene la razón, pero en este caso tiene, el verbo me está diciendo que está conjugado otra vez en tercera, que se refiere a ella. Entonces ahí es donde uno tiene que pensarse, ponerse a pensar, ¿está hablando de ella misma o está hablando de alguien más en tercera persona? En este caso es bien claro que está hablando de ella misma. Ya. El pronombre ella es la única palabra del sintagma nominal, entonces también es un núcleo. Sintagma nominal y núcleo N del sintagma nominal. Y ya por último tenemos, como he dicho, las palabras sustantivadas. Lo bueno de viajar. Todo esto es, digamos, mi sujeto. Lo bueno de viajar. Lo bueno es mi núcleo. Sabemos que es un adjetivo bueno, pero es una palabra sustantivada cuando viene con el uso de artículos lo, el o la. Entonces, el verbo es y bueno, después tenemos todo mi complemento. Nexus, que me subordina a la segunda parte de la oración, que vamos a ir viendo igual, aunque no van a tener oraciones de este tipo con un nexus o conector, sino oraciones más simples. Entonces, ya hemos dicho, esto igual está funcionando como mi sujeto, entonces es mi núcleo de mi sintagma nominal. Núcleo. Liette. ¿Sí? Hola, buenas noches. Entonces, el sintagma nominal sería lo bueno de viajar, ¿cierto? Y El el sintagma. núcleo, lo bueno. Ajá, correcto. Ya, ok, gracias. Ya, ahora vamos a ver aquí otro ejemplo de sintagma nominal, digamos otra vez. El perro de San Roque. En este caso, lo diferente es que perro ya es un sustantivo. Entonces, aquí mi único núcleo puede ser perro. ¿Por qué? Porque él, digamos, es la función de artículo. Pero en cambio, en lo bueno, bueno es un adjetivo y no va generalmente como núcleo del sintagma nominal, o sea, siendo como sustantivo. No es sustantivo, es un adjetivo. Entonces, por eso es lo bueno. Ese lo como artículo, me funciona la palabra como palabra sustantivada, es un adjetivo sustantivado. En cambio, en el perro, el único núcleo tiene que ser perro, porque ese es el sustantivo, ese es el sujeto de mi oración, de mi sintagma nominal. Entonces, el sujeto, obviamente, es el perro de San Roque, no cualquier perro, el perro de San Roque, pero mi núcleo va a ser solo el sustantivo, perro. Entonces vemos aquí el sintagma nominal, todo el sintagma nominal es el perro de San Roque, pero perro es un nombre, entonces ese es el núcleo de ese sintagma nominal. Aquí otro ejemplo, ese pájaro canta fatal. Bueno, este ya es un sintagma verbal, perdón. Entonces, ese pájaro, como sintagma nominal, ¿cuál sería ahí el núcleo del sintagma nominal en ese pájaro canta fatal? Ese pájaro y el Pero el núcleo, Pájaro. pájaro. pájaro, claro. Si queremos el sintagma el nominal es ese pájaro, pero el núcleo es pájaro.
y específicamente, claro, ese pájaro. Sí, ya muy bien. Entonces aquí ya estamos dando ejemplos de sintagma verbal, canta y fatal, que sería mi sintagma adjetival, que vamos a ir viendo igual más abajo ahorita. Uno por uno, pero son los que, digamos, pueden ir como sintagma. Enfadada, sintagma preposicional. Por la tarea les he dicho, los sintagmas preposicionales inician por una oración y es donde generalmente tenemos los que llamamos como funciones complementos circunstanciales. Entonces empieza por una preposición y casi la única función que puede tener es casi, digo. ¿Por qué? Porque casi. Porque a o para funcionan como, tanto como para complemento directo como para complemento indirecto. Entonces son esas dos, a o para complemento indirecto o indirecto. Entonces, lo demás, casi todo lo demás, que empieza con un sintagma preposicional, ya hemos visto cómo empiezan los complementos circunstanciales, de dónde, cuándo, o sea, cómo se pregunta, ¿no ves? Entonces, son sintagmas preposicionales que generalmente sus funciones son complementos circunstanciales, de tiempo, de lugar, bueno, de todos los que vimos, de instrumentos, con qué, para qué, y sintagma adverbial, muy lejos, que serían mis complementos circunstanciales otra vez. Los adverbios generalmente cumplen la función de complementos circunstanciales. Aquí vemos otros ejemplos. ¿Cuál es la estructura de un sintagma nominal? Otra vez con un nombre, María, o un pronombre, nosotros, o varias palabras, las 12 de la noche. Entonces, en este caso 12 es como dice, es un sustantivo, o sea, es un sustantivo, en este caso, las 12. Plural, ¿por qué? Porque 12 es un número, digamos, ya no es individual, entonces por eso es plural, es lo que uno dice no tiene concordancia, pero sí, las 12 de la noche es y no son, es una mala hora para llamar por teléfono. Entonces, el sintagma nominal está formado por un sustantivo acompañado de varias palabras. Entonces, todo esto es mi sintagma nominal y aquí tenemos mi núcleo. Y esto es lo que, según me dijo, bueno, que iban a ver con Sharide, los modificadores, que son las palabras que acompañan. Generalmente la función de modificadores son los artículos o determinantes, o si no, los adjetivos. Son esas tres clases de palabras, digamos, las directas, artículos, determinantes y adjetivos, los que modifican el sintagma nominal. Y los indirectos son los otros sintagmas, o sea, los sintagmas adjetivales por otro adjetivo en otra parte de la oración, los sintagmas preposicionales y los sintagmas nominales. Y aquí tenemos un ejemplo como aposición. ¿Qué quiere decir como aposición? Cuando hay aclaraciones. Cuando yo digo, por ejemplo, eh, María, mi vecina. Mi perro, un labrador muy amigable, o sea, un labrador. O sea, mi perro y un labrador son dos cosas distintas, o sea, dos animales distintos. Estamos hablando de dos cosas diferentes. No. No, es lo mismo. Entonces, ese es el caso de una aposición y hay dos clases de aposiciones, una explicativa y una especificativa, donde queremos diferenciar una de otra. Entonces, ese es el caso de otro sintagma nominal, cuando en una sola oración tenemos dos sustantivos. Entonces tenemos perro y tenemos labrador. Y ahí, ¿cuál sería, digamos, mi sujeto? O sea, perdón, mi núcleo del sintagma nominal. Perro. Perro, perro, sí. Porque esta es mi aposición, mi aclaración. Entonces puede ser todo esto, claro, mi sujeto, mi perro, un labrador muy obligable, pero esto es claro, es aposición, es una aclaración. Mi núcleo del sintagma nominal va a ser perro. Siempre me acompaña el parque. El escritor Gabriel García Márquez ganó un premio Nobel de Literatura en 1982. Núcleo. Escritor. Ujú. Pero todo eso es mi sujeto.
Ahí me está aclarando que escritor, porque podemos decir, el escritor ganó el premio Nobel, podemos decir, pero ¿quién ganó, digamos, en 1982? Fue él. Entonces hay una aclaración y por eso ahí se llama aposición explicativa o especificativa. Y esto es lo que llamaríamos en sintaxis como un vocativo, o sea, algo que te dice algo más de algo, o sea, del nombre, en todo caso es el complemento del nombre. Me aclara. Mi hermana, una excelente doctora. Y aquí la explicativa, lo que le diferencia en este caso de las otros tipos de aposiciones. La explicativa y la especificativa, vamos a ver las dos diferencias. La explicativa. Juan, mi mejor amigo, está de vacaciones en España. Y obviamente ahí sabemos que habla de una sola persona. ¿Por qué? Porque el verbo está en singular. Entonces es una sola persona. Pero hay casos donde el verbo puede estar en plural y no saber cuál es el sujeto. O sea, está en plural y no sabemos de quién se habla, o sea, de dos personas, de tres personas, de cuatro personas. Entonces no sabemos en ese caso. Y para eso está la aclaración. Si yo digo... eh, Juana, mi vecina, María, Laura, Cecilia vinieron a mi fiesta. ¿Cuántas personas son? Tal vez se le fue, pero yo nombré cuatro nombres. Pero dije una que era, digamos, la vecina. Entonces, es una aclaración de la primera nomás. Entonces, estoy hablando de cuatro personas y no de cinco. Entonces, claro, no les van a preguntar cuántas personas son. El verbo está en plural, obviamente. Entonces, todas esas personas son el sujeto, pero es el caso que les digo de que habría una ambigüedad de saber si estamos hablando de cuatro o de cinco. Pero posiciones explicativas. El Amazonas, el río más largo del mundo, atraviesa varios países en Sudamérica. Y después tenemos la posición especificativa, que aporta una aclaración que es indispensable para comprender correctamente la oración. La película El Padrino es considerada una obra maestra del cine. Entonces, esta es una especificativa, porque si yo dijera la película es considerada... ¿Qué película? Si hablamos de la película, entonces tiene que haber una, o sea, una específica. Entonces, la película es considerada una obra maestra del cine. Entonces, si yo dijera la película como nombre común, no podría decir, digamos, solo así nomás. Tendría que decir la especificación de quién estoy hablando, el sujeto. El río Nilo es el más largo de África. Porque si yo dijera, ¿cuál es el río más largo de África? El Nilo. Entonces necesitan una aclaración. Entonces generalmente las especificativas se usan, digamos, con nombres propios. Tienen nombres propios, las aclaraciones. En cambio, las explicativas no necesitan nombres propios, solo es una aclaración de algo. Entonces, mi vecina, mi mejor amigo, el río más largo del mundo. Si yo dijera, el río más largo del mundo, el Amazonas atraviesa, y ahí sería al revés, sería una especificativa, porque estoy hablando del río más largo del mundo, pero ¿cuál es el río más largo del mundo? El Amazonas. Entonces, ahí cambiaría el tipo de aposición. Depende que yo quiero enfatizar. Entonces, eso es con respecto a los sustantivos, los sintagmas nominales. Entonces, los modificadores son los artículos, los determinantes y los adjetivos. Los artículos ya sabemos, lo, la, los, las, eh, uno, unos, unas, conocidos como determinantes, y los adjetivos que modifican al sustantivo. Si decimos el, el perro grande o el perro chiquito, cualquier de eso es un tipo de modificador. En este caso, aquí, las 12 de la noche es un modificador. ¿Por qué? Porque también existen las 12 del mediodía o las 12 del día. Entonces, hay que diferenciar las 12 de la noche con las 12 del mediodía. Entonces, ese igual es un modificador. Tenemos los que se conocen como modificadores directos
e indirectos, hemos dicho. Entonces los artículos, determinantes y los adjetivos cumplen los modificadores directos y los otros como sintagmas adjetivales, sintagmas preposicionales y sintagmas nominales como indirectos. Entonces al ser un sintagma preposicional de la noche, es un sintagma preposicional que acompaña a mi sustantivo, aquí a mi núcleo, entonces está cumpliendo la función de modificador indirecto. Todos los que tengan sintagmas preposicionales, adjetivas, bueno, no adjetivales, no, adjetivo es directo. Mira, sintagmas adjetivales complementarios, no directos, sintagmas preposicionales y otros sintagmas nominales dentro de la oración, como aposición, como hemos dicho, son modificadores indirectos y los que son directos son los que los acompañan, como los artículos o determinantes, como hemos dicho, como aquí en esta oración, eh, ese pájaro, modificador, es pájaro. O sea, pájaro es mi núcleo, mi sujeto es ese pájaro, pero mi determinante es ese. Un artículo, el perro. Mi sujeto va a ser el perro de San Roque, mi sintagma nominal va a ser el perro de San Roque, pero mi núcleo va a ser perro y mi determinante va a ser el. Y mi modificador indirecto va a ser de San Roque. Entonces, este es un modificador directo, el perro, de el, modificador directo y modificador indirecto de San Roque. Y bueno, ahorita se nos va a cortar y volvemos a entrar al mismo enlace. Y bueno, vamos a seguir viendo los tipos de sintagmas verbales, adjetivales, preposicionales y adverbiales, pero no son tan complicados porque el sintagma verbal solo está compuesto por el verbo, el adjetival por un adjetivo y ya sabemos los preposicionales quizás por una preposición. Y los adverbios sí hay diferentes tipos. Los que son simples y los que son compuestos igual, o sea, muy lejos. Está como